¿Dónde dejé mi libreta? ¿Quién lo robó? ¿No la traje? No, sí la traje. Ah, acá está, sí es cierto. Tienes razón. Bueno, no se me hacía tan gruesa la Biblia a este lado. Ya no da esta mente. La verdad. Ya también, ya como ahorita que están nombrando maestros, ya teníamos también que ir viendo lo de los viejitos, ¿verdad? Entonces, pues si ya está el mundo nos jubiló, bueno, pero Dios no jubila tan fácil, ¿verdad? No como quiera, mientras podamos, vamos a hacer la lucha. No estamos, creo que rindiéndonos, pero sí, pues ya pasaron algunos años. Vamos pues a decir nuestro texto de hoy, que dice, pues aún mis cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Mateo 10, 30 y 31. Amén. Vamos enseguida a leer el capítulo 4. Yo digo que lo leamos todo. Vamos a leerlo todo alternadamente. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Corá en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse del campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para alivar, y el pan continuo estará sobre ella. Extenderán sobre ella un paño así y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas fuentes. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios de servicio que hagan en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas pañuelas. Quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Y pondrán sobre él todos sus instrumentos para que sirven para poner los cambios, los tazones, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además la vara. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse del campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Esta será las cargas de los hijos de Coat en el medio del tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios.
Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y les pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Además habló Jehová a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres y sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Y llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas, todos los instrumentos de su servicio, todo lo que será hecho para ellos, así será. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y los encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el jefe de la familia de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, el cargo de ellos estaba bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde la edad de 30 años arriba hasta de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas del atrio alrededor, sus basas, sus estacas, sus cuerdas, todos sus instrumentos y todo su servicio, que coordinarás por sus nombres todos sus utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias por 1,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por familias según las casas de sus padres. Desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron 2,580. Como mandó de Moisés fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó. Amén. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque pues cada día, cada momento de nuestra vida, Señor, tú nos sigues mostrando tu amor y tu misericordia y tu paciencia sobre todo, Señor. Sabemos que estamos viviendo en tiempos muy complicados, muy difíciles, porque por tu misma palabra entendemos que son los últimos tiempos, de los cuales tu palabra dice que serían de mucha bruma y de mucha confusión para el mundo, pero también incluso los cristianos, los que hoy nos llamamos cristianos, podemos ser pues abrumados y confundidos en muchas cosas. Por eso tu palabra nos enseña que debemos de escudriñarla cada día y buscar el discernimiento que da tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente estemos ocupados en eso, Señor, sabiendo que pues en eso nos va la vida, el testimonio y el poder servir para que otros te conozcan, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para entenderlo de tal manera que nuestro principal interés sea buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Porque pues vemos cómo el mundo inventa cosas, doctrinas, formas de adoración que no están conforme a tu palabra y que a la carne le atraen. Ayúdanos para que podamos pues mantenernos firmes, porque eso es lo que dice tu palabra, que el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos y enséñanos cada día por medio de tu palabra a ser atentos, a estar dispuestos y a ver lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente interesa para nuestra alma, más que para lo que es la carne y los intereses de este mundo. Ayúdanos, Señor, y pues así como a nosotros pedimos que a toda tu iglesia, Señor, porque nosotros somos una muy pequeña parte de tu iglesia y sabemos que tu iglesia es grande y está en todo el mundo. Pedimos que tú te manifiestes en todas las situaciones, en todo lugar, dando fortaleza y ayudando a todos los que están en dificultades fuertes a permanecer en la fe. Y ayúdanos a nosotros para aprender a testificar con nuestra vida, cada día, cada momento, entendiendo que el área de nuestro testimonio empieza desde nuestro hogar hasta donde alcancemos a caminar y a convivir con otras personas. Guíanos pues, perdona todas nuestras faltas. También, Señor, te pedimos por los enfermos, Señor. Especialmente te pedimos por la situación de Lili, que estuvo un poco mal ayer, y pedimos, Señor, que tú te sigas manifestando en ella y en toda la familia, en Yair y en los niños. Y pues que sigas con nosotros y que perdones todas nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Qué es? ¿Calientito? ¿Está calientito? ¿Sí? Está muy calientito. Bueno, vamos a continuar pues con este tema que tenemos de lo que son los primeros capítulos, que es lo que estamos viendo, censo en diferentes formas, y en todo esto lo que vemos lo que vamos viendo es el plan. De hecho, aquí lo que estamos viendo aquí en estos capítulos es el plan perfecto de Dios para la salvación del ser humano. Así como el pueblo de Israel los está organizando, les está dando enseñanza de cómo deben de comportarse, como veíamos al principio, en
en su peregrinar en esta vida, y vemos que les está mostrando cada punto. Es increíble que a veces nosotros no nos fijamos o no entendemos cómo se relaciona totalmente el mensaje de la Biblia, y aunque ya lo hemos visto muchas veces, lo creemos, pero a veces en nuestro diario vivir, en nuestra forma de actuar para testificar, pues muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y veíamos en el texto este que aprendimos, que ya lo sabíamos, pero que tenemos como el texto de esta semana, acerca de cómo es, qué tan escrupuloso, qué tan perfecto es el sentir de Dios para la humanidad y por qué es así. Y nosotros vemos que Cristo lo dice con toda claridad, porque es perfecto. Dice, sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios es perfecto, y nosotros podemos añadirle más, perfectísimo, como no existe. Y a veces no entendemos esta grandeza de Dios y lo interesado que está Dios en el ser humano, que nosotros sí nos descuidamos muchísimo. De hecho, lo que está sucediendo en esta época en la que nos toca vivir, pues nos alcanza y nos daña mucho por descuido, porque aunque a veces no quisiéramos, el mundo nos entretiene mucho. Como dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. La verdad es que nosotros no quisiéramos, como creyentes, como conocedores de Cristo, como habiendo experimentado su presencia en nuestra vida y la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, pues no quisiéramos nunca fallar. La verdad es que no quisiéramos, nuestra alma, nuestro ser no quiere nunca fallar, pero nuestra carne es un enemigo a enfrentar. Y este enemigo trae muchos intereses, muchos intereses muy atractivos para la carne. Entonces, ahí está el problema y ahí está la lucha del cristiano. Ahí está la lucha del cristiano. Dice el texto que veíamos, para que veamos que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Dice que aún vuestros cabellos están todos contados. Y aquí vemos la diferencia de lo que es Dios y lo que es nuestra mente finita. La grandeza de Dios y la pequeñez de nuestra mente. Pero allí empieza una lucha donde el ser humano, por medio de la carne, está luchando por la grandeza terrenal. Muchas ocasiones nos encontramos luchando por ser grandes aquí en la tierra, como seres humanos, ser renombrados, ser reconocidos. Y esa es una cultura que viene desde muy lejos, no es que empezó en esta época. Esto ya es el colmo en lo que estamos viviendo hoy. Ya es el tiempo donde nosotros debemos de entender que es como cuando alguien iba a la guerra, cuando el rey David iba a la guerra, o su ejército tenía, dice la Biblia que tenía 30 soldados, que esos le hacían frente a cualquier cosa y no le tenían miedo. Eran los valientes de David. Y entonces, entre ellos, pues lógicamente, entre los valientes hay unos más valientes, y había 3 que no los rebasaban, que nadie los emparejaba, ¿verdad? Y pues Dios eso es lo que pide del ejército hoy en día, de sus hijos, ¿verdad? Y este es el tiempo donde hay que el verdadero cristiano es de los valientes. El verdadero cristiano. El que cuando entendemos esto vamos a empezar a empezar a ser valientes para enfrentar las situaciones y darnos cuenta que a veces hemos buscado intereses de menos valor como intereses muy valiosos, y en lo que
respecta a la salvación, hemos sido muy descuidados. ¿Quién nos ha hecho así? El hecho que seamos así es porque hemos seguido en muchas ocasiones la comparsa de este mundo, de esta época. Y esta época tenemos que entender que no es como las épocas anteriores. Esta es la más dura, la donde estamos frente a frente enfrentando las últimas batallas. Porque ya Cristo viene pronto. Porque Cristo viene por nosotros. Entonces, agarrando corte parejo, ¿verdad? No quiero decir que los hombres o que las mujeres, no, todos, niños, adolescentes, todas las personas creyentes, tenemos que estar bien enterados y bien conscientes, totalmente conscientes de que estamos enfrentando una guerra a muerte. Y en esa guerra a muerte, Dios nos lleva todos los días al frente, todos los días, a cada uno de los que estamos aquí. Todos los días nos dice, ve al frente. ¿Y dónde es el frente? De la batalla donde cada uno se mueve, donde cada uno nos movemos. Ya hoy en lo personal digo, habemos personas que estamos más en la casa que en la calle, ¿verdad? Pues allí es un lugar especial, porque es como las bases. Empezando en el hogar, ya llevamos fuerza para enfrentar al mundo. Entonces, esta guerra no se trata de que porque estoy en mi casa yo no tengo mucho que testificar. Hay igual de trabajo para testimonio en el hogar. ¿Saben por qué? Porque el mundo se ha encargado de que aunque no salgamos de casa, él se mete hasta adentro. Ya está dentro de las casas. No es omnipresente. ¿Cómo le hace? Pues es muy sencillo. Ese tiene la potestad del aire. Para empezar, en este mundo él tiene la potestad del aire. ¿Qué hace? ¿Cómo se mueven los medios de comunicación, por ejemplo? ¿Quién los mete? Nosotros los metemos. ¿Quién abusa de los medios de comunicación? Nosotros. Pero el enemigo se aprovecha de cada una de las situaciones, aún desde que empezaron las ondas radiales, que son muy buenas, fueron muy buenas en su época, también empezaron a contaminarse de tal manera que el diablo sin batallar, el mundo sin batallar, se mete hasta el rincón de la casa. No es omnisciente, no es omnipresente, pero usa los medios que están a su alcance para trabajar en nuestra vida, en nuestra mente, para robarnos. Pues, y ya sabemos desde el origen qué es lo que hizo el diablo. Vino para hurtar, matar y destruir. Estaba diciendo un predicador que el diablo es dueño de este mundo porque Dios le dio una potestad. Hay mucha gente que dice que tiene secuaces, demonios. Yo creo que lo que quiere decir, lo que estoy diciendo es lo que tiene razón. Usa los medios, usa el sistema, el diablo, usa todo en donde quiera que estemos, pero así es, pero fíjense cómo se manifiesta. Nosotros hoy a veces vemos a Adán y Eva en el huerto del Edén, y cuando vemos que la Biblia dice en San Juan 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando vemos que Dios le dijo a Adán y a Eva, mira, puedes comer de todo lo que hay en el huerto, todo lo que tú veas, fruto, lo que quieras, todo puedes comer, y todo va a ser para tu bien, menos del árbol que está en el centro. Mira, de ese árbol no puedes comer, de ahí más agárrale, todo lo que quieras, es para ti. ¿Y qué hizo el diablo? Dios le dijo a Adán, y el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, como la sentencia para Adán y Eva era que van a morir, si desobedecen, dijo el diablo, pues nomás es una cosa la que les tengo que robar. Les voy a robar
el sentido de la obediencia. Nada más. Y empezó a trabajar con Eva y la engañó. ¿Qué le robó en ese momento a Adán? El diablo a Adán y a Eva. Le robó la voluntad y le robó la vida. Murieron en ese momento. En ese momento, cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva, ya estaban muertos. Ya estaban muertos, así como dice la Biblia que estamos todos los seres humanos hoy en día muertos en nuestros delitos y pecados. Adán y Eva ya estaban muertos en sus delitos y pecados, en ese momento. Usted nos enseñó una vez, y ahí estaba la está diciendo, porque usted dice que los tiempos están muy difíciles, y además es cierto, por la inteligencia, por la ciencia que al hombre. Pero usted nos enseñó una vez una palabra clave y no se me olvidó. ¿Quién enseña al niño a obedecer cuando está tomando su leche materna? Sí, exactamente. El sistema, la desesperación, la molestia. Sí, le quiero comentar algo a mi tía Emma de lo que preguntaba, ya para dejarlo avanzar, ya me interrumpí. El otro día vi que en televisión, pero casi no dejamos avanzar a mi tía, pasaron a un delincuente que mató a sus hijos y a su esposa. Y entonces lo iban grabando y él dice, fue el diablo, fue el diablo, fue el diablo, fue el diablo. Y entonces a veces pensamos que con decir fue el diablo, nuestra condenación ya no está. No está porque pues fue el diablo. Pero como ahorita usted lo dijo y mi tía también lo comentó, el diablo no puede hacer nada si no cedemos la voluntad. Entonces, a veces decimos, yo no leo la Biblia porque el diablo me provoca, hace que yo tenga mucha flojera. Sí. Yo no voy a la iglesia porque el diablo me ataca y todo el diablo. Entonces, obviamente, el diablo lo que hizo en el ejemplo que usted pone es robar la voluntad, como usted dice, engañar, hurtar, destruir, pero él no puede mover nuestra voluntad, él solamente puede engañarnos. Puede engañar. Ajá, entonces, por eso dice mi tía, que si es omnipresente. Omnisciente, ¿no? No lo es, pero bueno, nosotros, también nuestra propia concupiscencia está todo el tiempo con nosotros. Ahí está, pero la clave. Pues es y que... eso a nosotros no nos lo enseñaron apenas desde que estamos aprendiendo. Es que ahí está... Uno nomás está cambiando la carne, es terrible, el mundo y el diablo. Y a veces cuando está hablando la carne le echamos la culpa al diablo, pero la carne es eso que dice Veros, eso es la voluntad, son los sentimientos, todo eso, pero la carne nosotros nomás la alimentamos, no reprendemos también el sistema que tiene el diablo, la carne. Sí, es que ahí hay una cosa, cuando el diablo robó a Adán y Eva, le robó la vida prácticamente, murieron. Se quedaron separados de Dios. De hecho, ellos mismos lo testifican cuando se andaban escondiendo en el huerto del Edén. Pero en esa carne quedó un daño. Ese es el derecho del diablo, que cobra siempre. Él allí es donde se aprovecha. En ese derecho que él dice que ganó. Entonces, sigue allí. Esa es la guerra del alma, del cuerpo y el espíritu. Esa es una guerra, esa es la que nosotros tenemos que ir entendiendo, pero vemos cómo el plan de Dios, al plan de Dios no le falta nada, absolutamente. El plan de Dios es perfecto. En ese daño que surgió ahí en el huerto del Edén, hubo vida eterna, hubo una promesa de vida eterna para siempre. Ahora sí, el que ahora por fe nació para el ser humano la idea de la fe, de la esperanza. Y eso en cuanto Dios juzgó a Adán, a Eva y a la serpiente por el hecho de esa situación del engaño del diablo y la caída del hombre, otra vez Dios le dijo, pero hay una forma, vamos a, como parodiando, decir que Dios le dijo a Adán y a Eva, pero hay una forma. O sea, no están muertos para siempre si no quieren. Hay una forma de que ustedes tengan vida. Y les prometo que
va a venir uno que es descendiente de la mujer, simiente de la mujer, que le va a dar en la cabeza a ese mentiroso, a ese engañador, y ustedes van a ser libres de la condenación. Eso es lo que sucedió. Y cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, ¿de quién hablamos? Del Mesías prometido, de esa promesa que Dios le hizo a Adán y Eva, que se fue confirmando en cada etapa de la vida, en cada época de la vida, se fue confirmando. Entonces, desde el mismo momento hay una promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. No podemos nosotros encontrar que nadie en este mundo se haya salvado si no es por medio de la sangre del Cordero. No hay en ninguna parte que encontremos, aunque hoy ya sabemos cómo el diablo está usando las doctrinas, las que se dicen grandes y que tienen engañados a millones de gentes, está diciéndoles que sí hay otros medios. Es más, entre los grandes predicadores del evangelio ya hay personas que están diciendo que sí hay otras formas de salvación, sí hay otras formas de redención. Entonces, pero eso es el mismo diablo, sigue usando su derecho que ganó ante Adán y Eva. Entonces ahora, en aquel tiempo pensó que engañando a Adán y Eva se acababa todo, se morían todos y la creación se acabó. Hoy, para condenar, para que se condenen las personas, la creación misma, es el mismo ataque. Está atacando a través de las religiones famosas y grandes predicadores y reconocidos. Perdón. De tal manera que es cuando vemos que las cosas, todas las cosas están llegando a su fin, al colmo. Este es que estamos llegando, en la humanidad está llegando al colmo. Y si Dios dice que si no tuviere misericordia y acortare los tiempos, aún los elegidos, si Dios no dice llegó al colmo, se acabó, voy a recoger a mi iglesia, también la iglesia se pierde. Pero Dios tiene un programa, y es lo que estamos viendo aquí en Números, de cómo el plan de Dios es perfecto. No es que quiera contar números nada más, como es el libro que se llama Números. No sé si al principio dijimos lo que es el nombre original. El nombre original de este libro no es Números, es En el Desierto. En hebreo el nombre es En el Desierto. Lo que pasa es que se le puso este nombre para un entendimiento más claro. Lógicamente los traductores le dijeron, bueno, en el desierto pues no nos dice mucho, pero cuando empezamos a decir que es el libro de la forma perfecta de Dios para contar y para preparar a su pueblo, pues vamos a encontrar que hay un mensaje mucho más claro. Y entonces es cuando el pueblo de Israel va a estar siendo preparado para un viaje de una lucha sin tregua en el camino, ¿verdad? Contra todo, contra el hambre, contra la sed, donde su reacción de ellos debió de ser glorificar a Dios, y no lo hicieron. Y eso, aunque parezca que no tuvieron guerras de fuertes, sí, esas eran las batallas. Era la batalla la más importante, la batalla del alma. Entonces, en estos capítulos lo que estamos viendo es que Dios los preparó, tanto en la organización secular como en lo espiritual, para que tengan los resultados que se pedían o se quería que tuvieran. De antemano sabemos que Dios sabía que el pueblo de Israel iba a fallar, pero como sabía que Adán y Eva iban a fallar, preparó un plan perfecto. Así como Dios es perfecto, todo lo que veamos de Él siempre va a ser perfecto. Entonces, aquí lo que vemos es que está preparando al pueblo de Israel para su peregrinar en el desierto. Así como vemos que los preparó a Él, vamos viendo cómo nos va enseñando a nosotros. Simplemente en este texto que aprendimos, que vimos, es que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dice
Así que no temáis. O sea, no tenemos que asustarnos porque el mundo está como está. Lo que tenemos es que reafirmarnos en la fe. Tenemos que entender que esta época en la que estamos viviendo se llevó una enseñanza doctrinal liviana, viene de origen. Se fueron perdiendo los valores de la fe, de tal manera que hoy cuando nos ponemos a pensar en, bueno, el pueblo de Israel teniendo tantas pruebas de que eran un pueblo sacado de la perdición y de la condenación y de la esclavitud para ser libres, ¿por qué volvían a caer en esclavitud? Y ahora por voluntad propia, ¿verdad? Entonces vemos que si los juzgamos a ellos, si apuntamos a ellos para juzgarlos, nos juzgamos más a nosotros por descuidarnos, por ser descuidados, porque el mundo nos metió en su sociedad, nos metió. Prácticamente no hay nadie que se escape de entrar en la sociedad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Salir. Dice la Biblia, salir de ella, salir de ellos, salir de en medio. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Salir. Pero ¿saben qué? No salimos. Seguimos engarruñados porque esto yo lo aprendí desde niño, porque así ha sido siempre, porque siempre la Biblia ha enseñado esto y nadie nos dijo lo contrario. Cuando nos ponemos a escudriñar la Biblia nos damos cuenta que los fundamentos que están en la Biblia nunca al menos yo en lo personal puedo ver, no los había visto tan desglosados como se pueden estar hoy en día, porque hay mucha información. Pero también el diablo está trabajando duro, de tal manera que al que quiera apartarse del mundo, ¿saben qué va a hacer? Le va a decir, no te creas, no te apartes tanto, no es tanto, no seas extremista. Y va a mandar personas que nos digan personalmente, ustedes son fariseos, son religiosos, son cualquier cosa, fanáticos. Eso vamos a escuchar si queremos apartarnos de las prácticas de este mundo. Eso es lo que vamos a escuchar. Entonces dice, no tengan miedo. Ustedes valen mucho, pero nosotros queremos valer para Dios y valer para el mundo, y eso no se puede. Y también dice manada pequeña, Sí, no temáis manada pequeña. Entonces queremos valer en todos los ambientes, ser importantes, saber más que todos, creer que podemos más que todos los demás. Y lo que está pasando es que nos estamos involucrando, nos estamos encegueciendo y dejando llevar por la secuencia de este mundo. Eso es lo que pasa, eso es lo que ha llevado a la humanidad al punto en que está hoy. Que no es nada fácil, es más fácil aceptar, hacer lo que queremos y decirle, Señor, bendice y purifica lo que soy y déjame seguir siendo igual. No, Dios no acepta esos tratos, no hay esos tratos. Hoy se predica mucho de haga pactos con Dios, no existe ese tema. No existe ese tema. Nosotros vemos que no se trata de eso. El pacto ya existe. El pacto está firmado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya está firmado, no falla. Pero entonces nosotros queremos hacer pactos con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Pues vamos a pactar. Vamos a ponernos de acuerdo. Mira, yo te voy a prometer esto. ¿Y saben qué hace todo el que hace pacto con Dios? Todos fallan. Esos pactos todos fallan. Entonces el único pacto que nunca falla es el pacto de Dios en Cristo Jesús. Ese nunca falla. Está firmado con sangre. Pero de ahí en más, todo lo que un hombre pueda prometer no vale nada. No vale nada. Nosotros como hijos de Dios debemos de prometer una cosa: obediencia, entrega, servicio. Eso es lo único que... Sí, exactamente. Es a ese punto, pero la sociedad está infestada.
Entonces, a nosotros, miren, los artistas, cuando se convierten a Cristo, ¿qué les sucede? Me aparto de todo, pero empieza la iglesia donde fue, no, si le aconsejo que siga de artista, va a traer muy buenos diezmos. Y empiezan a torcerle todo lo que esa persona recibió, se lo empiezan a torcer, de tal manera que, no, pues entonces sí se puede, sí se vale. Yo en la iglesia puedo estar, gloria a Dios, aleluya, y allá donde estoy, donde ando en mi trabajo, es mi trabajo. Puedo quitarme la ropa, puedo, lo que sea, hablar como quiera. Entonces, la Biblia es muy clara y dice que de toda palabra ociosa que una persona hable, vamos a dar cuenta. Y ahora, los cristianos verdaderos, ¿qué hacen? Fallamos igual, pero sabemos, tenemos una oportunidad y una posibilidad de arrepentirnos, recibir, humillarnos, que no es tan fácil. Precisamente por eso estamos en muchas ocasiones como estamos, porque no es fácil humillarse. Pero si llegamos al punto de saber humillarnos, como era el corazón que dice la Biblia, el corazón del rey David, pues entonces vamos a, aunque hagamos barbaridades. Oiga, pero no nomás en el cantante, también el trabajador hace canto y todo eso. ¿Cómo? No, pues eso estamos hablando de la humanidad en general, los cristianos que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Entonces cuando vemos lo que pasa, ¿quién es Dios? Cuando entendamos verdaderamente la grandeza de Dios, de lo que estamos viendo, y cuando entendamos que verdaderamente Dios es infinito, que su pensamiento nada tiene que ver con nuestro pensamiento, nada. Nosotros queremos con nuestro pensamiento finito empatarnos con el pensamiento infinito de Dios. Y eso no se puede nada más que a través de la obediencia en Cristo Jesús. Nada más. Pero no por mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo. Entonces, pero cuando ya empezamos a pensar que somos muy sabios para hacer esto, para hacer empresa, para hacer dinero, para hacer fama, para lo que sea, entonces ya la sociedad nos tomó de su cuenta. Porque cuando lo hacemos con el interés, si lo hacemos con el interés de verdaderamente testificar con nuestra vida de lo que Cristo hizo en nosotros, entonces sí las cosas cambian. Entonces sí podemos estar donde estamos para verdaderamente glorificar a Dios y testificarle a Dios, testificar de Dios a las personas con las que tratamos cada día. Y eso lo tiene que hacer lo mismo un empresario que un ayudante de albañil o ayudante de la labor, donde sea, un agricultor, donde quiera, es lo mismo. Pero hay que entender que Dios pide integridad, que pide obediencia, que pide entrega verdadera. Cuando nosotros no podemos robarle en un sentido, tiempo a las cosas de este mundo, a los negocios de este mundo, a los trabajos de este mundo, para tener una verdadera entrega, de una búsqueda de comunión y de escudriñar la palabra de Dios de todo corazón y con tiempo completo, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, es lo mismo, eso es lo que estamos viendo, de cómo la perfección de Dios manifiesta la imperfección del hombre. Y nosotros vemos cómo está preparando a este pueblo para esto. Y dice Dios, ustedes valen más que todo, más que todos los pajarillos de todo el mundo, ustedes valen más que cualquier otra cosa. Ustedes son la corona, dice. Ustedes son la corona de la creación, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, para entender un poco de la grandeza del poder de Dios, vemos, dice en el Salmo 8, 4 y 5, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. O sea, nosotros en Cristo Jesús, hoy en día lo podemos decir con toda claridad y entender que cuando Adán y Eva fueron creados como la corona de la creación, que la Biblia dice que Adán fue creado como corona de la creación, hoy no dice que Adán, hoy dice, habla a todas las personas. Y hoy no vamos a pensar, es que el hombre es la corona de la creación. No.
Todo el que acepte a Cristo como su Salvador es coronado. Y va a ser coronado un día que llegue delante de la presencia de Dios. Pero hoy somos la corona de la creación. Ahora, si somos eso en Cristo Jesús, ¿cómo vivimos? Eso sí debemos de nosotros entenderlo, meditarlo. ¿Cómo vivimos nuestra vida como corona de la creación? Como hijos de Dios, como personas que perdieron la esperanza en Adán y Eva, murieron. Y Dios dice, les doy vida. Yo le doy vida, esperanza de vida eterna en mi Hijo Jesucristo. Entonces, pero ahora sí nos llama a entender que es infinitamente poderoso, que es todopoderoso. Y cuando lo entendemos, ¿saben qué pasa? Yo a veces me pongo a pensar, da temor. Ese es el temor que Dios quiere que haya en el hombre hacia Dios. Es decir, no, pues, si está delante de mí, pues voy a glorificarle en cada minuto de mi vida, cada segundo de mi vida. Porque nosotros como humanos creemos que nos escondemos como Adán y Eva cuando se escondieron en el huerto del Edén, para llevar a cabo nuestros malvados pensamientos. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos ahí escondidos, según nosotros. ¿A poco Adán y Eva estaban escondidos? Entonces, cuando uno entiende, eso es de dar temor, pero con una esperanza. El temor es para no caer en el pecado, no para estar asustados porque me voy a ir al infierno, no. De tener temor de hacer maldades, aprovecharse de situaciones, porque es una cosa que me va a ir muy bien. Y eso es cuando nosotros debemos de pensar, pues si aún mis 3 cabellos o los que tenga están contados, todo, entonces ¿de qué cosas se preocupa Dios en la vida del cristiano? De todo, absolutamente de todo, de lo que piensa, de lo que dice, de cómo camina, de cómo testifica, de cómo gasta el dinero, de todo se preocupa Dios. No hay forma en que nosotros digamos, es que esto, no, si los cabellos de nuestra cabeza están contados, entonces hay que entender que estamos ante el Todopoderoso. Todo lo puede, todo lo sabe, donde quiera está. Y entonces es lo que estamos viendo en este orden, y ya me entretuve mucho ahí, pero creo que todo es importante, que lo veamos para hacer comparativas. Para hacer comparativas de lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo que vemos en el Nuevo Testamento, de cómo el mensaje es tan perfecto, el mensaje de la palabra de Dios, que no cambian desde Génesis hasta el Apocalipsis, no cambia nada. Lo único que cambia es la posición del pecador ante Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo único que cambia, pero es para bien, es para salvación, para esperanza de vida eterna. Entonces, como les digo, estamos el mensaje viene siendo el mismo, la trayectoria, a pesar de todos los años de vida, las generaciones que ha habido, lo que perdieron a Adán y Eva, ellos lo recuperaron. Ellos lo recuperaron. Nos lo muestra Abel. Abel es el que nos manifiesta que ellos recuperaron la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, en la promesa de Dios. Ahí lo recuperaron, ¿por qué? Porque le enseñaron a sus hijos el camino, la forma, el camino y la forma. Y nosotros cuando vemos a Cristo decir, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, esa es la forma de la redención. Que tampoco cuando nosotros podemos entender, cuando hablamos de una forma, decimos, pues la forma de esto, forma de aquello. Cuando hablamos de la forma de la redención en Cristo Jesús, no lo podemos entender. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo yo una persona desobediente, malvada, como dice Job, el hombre es gusano y el hijo del hombre también gusano? Y cuando llega a un entendimiento más claro, dice, pues de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nosotros muchas veces sabemos de Dios de oídas. Necesitamos ver a Dios como una realidad de nuestra vida, cada día. Porque si no sucede eso en nosotros, se pierde todo.
Se pierde aún el gozo de conocer a Cristo, de tal manera que ya no le llamamos placer ni a orar, ni a leer, ni a ir a la iglesia, ni a testificarle a una persona que vemos que está perdida y allí está perdido. No lo hacemos porque el gozo no está al punto que debe estar en nosotros. El gozo que Cristo vino para traernos a nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿y qué pasa? Pues es que la iglesia cristiana así es. Así es. Hay que hacerle como le hacen todos. No. Si no hacemos la diferencia, quiere decir que estamos en ¿cómo se llama? En el camino ancho, siguiendo a las multitudes, en la sociedad, en todas las áreas de la vida. Y por eso les digo que vemos todo eso, ¿verdad? Dice Isaías en el capítulo 62. $62.2 dice, entonces, bueno, voy a leer desde el 1, por amor de Sión no callaré, eso dice Isaías, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías estaba anunciando la gracia. Dice, entonces verán las gentes tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona. Y nosotros vemos que Adán fue hecho como la corona de la creación. ¿Y qué nos dice a nosotros? Serás corona. ¿Verdad? Serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Y eso le está profetizando a Sión. Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Etziba, y tu tierra Beulá. Porque el amor de Jehová está en ti, y tu tierra será desposada. Y dice, es Fíbola, esto es mi deleite. ¿Qué estamos hablando? Del gozo que no se debe perder. Entonces, vas a decir, esto es mi deleite, y ya en la referencia a Beulá dice, esto es desposada. Entonces, ¿a quién podemos ver aquí? A la iglesia, a nosotros, a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y dice en Apocalipsis, aquí la referencia dice Apocalipsis 7 o 17. Dice en Apocalipsis 7, que vamos a ver cuál es, 19:7. Dice el 6, voy a leer el 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está preparada. Entonces, ¿quién es el que está siendo coronado? Nosotros vemos hoy en día su iglesia, porque Él viene por su iglesia. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿A dónde nos está llamando? A vivir vidas santas. A eso nos está llevando. Eso es el plan perfecto que viene desde Génesis, y ahora sí lo estamos viendo bien claro desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo está? Entonces, ya cuando vamos, regresamos al tema que estamos viendo hoy del capítulo 4. Del capítulo 4 de Números, vemos
el orden. Ahora sí vamos a ver por qué es este orden. O sea, hay una razón, un fundamento por lo que Dios le está dando este orden. Y esto es porque el pueblo de Israel, o la creación de Dios, que fue redimida el día que Dios le prometió a Adán o a Eva que de su simiente vendría alguien que los salvaría. Entonces nosotros ahora cuando vemos al pueblo de Israel que están batallando muchísimo con esta situación del Mesías, ¿verdad? Vemos que no es por el juicio de Dios no es porque sí nada más, es porque como nación ellos tuvieron en poco la promesa, tuvieron en poco al Mesías prometido, que es el Salvador de ellos y el Salvador del mundo, que es la única forma de redención. Entonces todavía vemos que muchos de ellos, aunque ya muchos son cristianos y mesiánicos, se dicen, muchos de ellos no pueden aceptar en su totalidad la redención en Cristo Jesús. Ellos todavía quieren, como cuando el pueblo de Israel estaba en las fronteras de ellos mismos, en las fronteras de Canaán, en el primer camino, donde los vamos a ver aquí más adelante. Cuando ya Moisés les dijo, no, ¿saben qué? Pues dijo Dios 40 años por el desierto. No, nosotros vamos. Ahora sí, ya, después de haber desobedecido y haber mostrado su incredulidad a través del consejo de los 10 espías negativos que venían, ahora sí, cuando ya les dijo que sí iban a decir, no, vámonos, vamos, ahora sí, aunque nos maten. Pero ya no era, ya era fuera de tiempo. Era como cuando alguien dice, y yo, ¿qué importa si me muero? Al cabo de allá me van a sacar con un rosario, con 9 rosarios. No hay forma. Entonces la palabra de Dios ya estaba dicha, 40 años por el desierto. Pero ellos querían. 400 años de castigo, ¿no? Sí, entonces vemos cómo fue allí. Se fueron para atrás. 40 años caminando en el desierto. Y ya no, pues no hay con que ahora sí ya queremos o no. Entonces nosotros debemos saber que la palabra de Dios dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, hoy es el día, hoy es el tiempo. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, ¿a poco el pueblo de Israel podrían decir, no, espérenme, a mí me tocó llevar el arca, pero pues, está muy pesado y ese no se podía llevar en carreta, Había carretas para llevar cosas y aquí lo vamos a ver. Pero todos los utensilios de adentro del tabernáculo, que son los que les tocaron a los coatitas, ese no se podía llevar en carretas. Ese fue el problema de Usa. El rey David mandó a traer el arca, ¿verdad? Y lleven una carreta nueva y no sé qué cosas. ¿Y qué resultó? Y Usa no entendió que él no debía extender su mano. Pero aquí vamos a ver por qué. Hay una enseñanza, hay una razón. Usa no murió por casualidad, no. Murió porque no debía nadie estirar la mano para tocar el arca del pacto. Ni para librarlo de la Para nada. Allí lo que entra es la idea de que, bueno, si este arca representa todo lo santo, la presencia misma de Dios, él se salva solo. No es como los ídolos de hoy en día, que si no los agarran, se hacen pedazos. Sí, no, el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Entonces ahí, precisamente para eso es esta enseñanza. Esta enseñanza tiene tiempos de enseñanza. En esta ocasión era a lo rápido, órale, ya es poco tiempo, hay que dar instrucciones y seguramente que se la pasaron dando las instrucciones Moisés y Aarón hasta irse, ¿verdad? Para que tengan muy en claro cada uno qué cosa debe hacer. Entonces se toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres.
de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Para empezar, ahí estamos, lo que vemos es la edad, ¿verdad? Como de 30 a 50. Es una etapa que por lógica de cualquiera, es una etapa de madurez, de seriedad, de fuerza, de saber usar la fuerza. Entonces, Dios le dijo, mira, es cosa muy delicada lo que van a hacer, no metas a todos los levitas, porque en el primer conteo ya vimos que es de un mes arriba, porque se trataba de los redimidos, de redimir los primogénitos, y había que sacar número grande, ¿verdad?, para la redención. Entonces, pero en esta ocasión van a ser contados nada más los que están en una etapa de un carácter formado, de un cuerpo ya definido, una fuerza ya definida, un respeto ya definido, una obediencia ya definida. Si son obedientes o son desobedientes, ya están en la edad de decir sí o no, ¿verdad? Y incluso los levitas, si alguno hubiera dicho que no, Dios hubiera podido respetar eso. Nada más se va a morir, ¿verdad?, por desobediente, ¿verdad? Pero lo demás, pues no va a haber otro castigo. Entonces, pero vemos cómo este era el orden, o sea, hay un orden perfecto. Por eso nosotros hoy vemos que a veces queremos decir es que a qué edad los niños, no, Dios tiene una etapa perfecta para eso. Nosotros sabemos, a veces podemos decir, no, es que a los 10 años ya son unos malvados los niños. Dios es el que sabe, eso son cosas, son como dice la misma Biblia, son misterios. Para nosotros son misterios que nadie los puede revelar, ¿verdad? Pero Dios sí sabe exactamente cuándo tomarle en cuenta a una persona, ya su pecado, como digno de condenación. Entonces, pero en esta situación vemos a quienes escoge, de 30 años a 50 años, es la etapa, y luego a los 50 se acabó. Dios sabe que de 50 para arriba ya empiezan las como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Se brinca uno de un capítulo a otro y ni cuenta se da. Entonces, sí, eso es. Y vemos que Dios tiene un tiempo perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, el plan de Dios es perfecto completamente. Dice, entonces, el oficio de los hijos de Coat es el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será que todo lo interior, pero especialmente en el lugar santísimo iban a entrar, pero Dios prepara todo, y aquí nos va dando señales de todo, incluso de lo que hoy nosotros debemos hacer, cómo debemos comportarnos. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Antes, los levitas no podían entrar a hacer eso. Nada más Aarón y sus 2 hijos. Para hacer la primera ocasión que se iba a llevar a cabo esto, pues eran pocos, ¿verdad? Seguramente venían creciendo otros que ya pronto iban a ayudar en el camino incluso, pero por lo pronto vemos que eran 3, y ellos primero que los coatitas, digo, ellos eran coatitas también, de Amramitas, ¿verdad?, por parte de Abraham, pero eran coatitas, entonces están en la misma tribu de Leví. Dice, pero entonces vendrán Aarón y sus hijos, nadie más, ellos 3 solos, eran 2 sacerdotes y el sumo sacerdote. Dice, Aarón y sus hijos desarmarán el velo de la tienda. Cuando haya de mudarse del campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, con el velo. Y podemos vernos con qué se cubría el velo como primer. Vamos a ver que todas las demás cosas se cubren con otro tipo de tela. No, el arca iba a ser cubierto con el velo. Por eso cuando nosotros vemos que Cristo fue crucificado, pues el velo se rasgó de arriba abajo, para que nadie vaya a decir, no, es que lo empezaron a trozar de abajo para arriba, no. A vista de la gente, o si es que el sumo sacerdote estaba cerca, se rasgó de arriba para abajo. Pero para que no se diga,
pues lo cortó el sumo sacerdote, ¿no? Entonces vemos que el campamento, cubrían el arca del testimonio con el velo de la tienda. El que separaba seguía. Es que estas cosas, las cosas más santas, no las podían ver nadie. Nadie las podía ver, nada más los sacerdotes. Y específicamente el sumo sacerdote. Yo creo que cuando entraban adelante decían, no, pues, papá, vete adelante, porque si me voy yo adelante a lo mejor me mata, ¿verdad? Entonces, no, todos los utensilios de adentro del tabernáculo es lo que estamos viendo aquí. Dice, y pondrá sobre ella la cubierta de pieles. Ya sobre el velo tampoco lo podía ver la gente, nada más el sumo sacerdote y los sacerdotes que entraban. Entonces, dice, de pieles, y pondrá sobre ella la cubierta de pieles de tejones. Aunque hay mucha controversia en cuanto a si era piel de tejones, o si era piel de marmota, o era de delfín. Hay muchas formas en que la gente dice. Pues aquí no importa, nosotros entendemos que era algo que no era ya no era el velo, sino que era otra tela con la que se cubría el velo, el arca, y luego el velo, y luego cubierto el velo también. Entonces, todo eso le daba peso, ¿verdad?, al arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Y en todo esto vamos a ir viendo que al último iba un paño todo de azul. Y le pondrán sus varas. Ahora sí, pues estaba preparado. Aarón y sus hijos tenían que dejar el arca listo con sus varas para que ahora sí se pudieran acercar los levitas sin tocarlo, es lo que vamos a ir viendo. Sobre la mesa de la proposición, encima del paño todo azul y le pondrán sus varas. Y luego, sobre la mesa de la proposición, extenderás un paño azul. Ahora sí, aquí ya cambia, ya de lo que era allá, que era el arca del pacto, que llevaba lo más santo ahí, que era el velo, aquí ya es otras cosas. Dice, pondrá sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y luego en el 7, sobre la mesa de la proposición extenderás un paño azul y pondrás sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. O sea, sin quitar el pan de la proposición, sobre la mesa iban a subir todos estos utensilios, y extenderás sobre ella un paño carmesí, ahora ya era un carmesí, y lo cubrirás en la cubierta con pieles de tejones y le pondrás sus varas. Y luego tomarás un paño azul, ese va encima otra vez, encima de todo, y cubrirás el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite que se sirve, y los pondrás con sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas, todo enredado, todo bien cubierto. Y luego ahora sí, como para esto, pues para todos estos utensilios no había donde las varas, ¿qué hacían? Una parihuela. Una parihuela es equivalente, porque yo creo que todos entendemos qué es una parihuela. Allá en San Ignacio de Loyola, municipio de Valle del Rosario, se usaba la parihuela. Mi papá, yo me acuerdo muy bien, despedró la labor que le compró a mi tía Ana María, a mi tío Chano. Tenía muchas piedras, pues trabajó toda esa temporada sacando piedras en una parihuela. En una parihuela pues son dos palos con una plataforma de tablas y dejando un campo para una persona adelante y una persona atrás. Y la llenaban de piedras y ahí van con la parihuela a sacar las piedras hasta afuera. Bueno, esto es lo que estamos viendo aquí, era una parihuela, es donde se echaban todos estos utensilios. Y los pondrás con todos los utensilios en su cubierta de pieles de tejones, y les colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderás un paño azul. Otra vez, ahora este es el altar del incienso.
porque también es todo lo que está dentro del tabernáculo de reunión. Y esto lo estaban haciendo Aarón y sus hijos, nada más, preparando todo. Y cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y les pondrás sus varas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tenía la preparación para meter las varas que se ponían. Y tomarán todos los utensilios de servicio de que se hacen uso en el santuario y los pondrás en un paño azul y los cubrirás con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre sus parihuelas, sobre unas parihuelas. Entonces dice, quitarán la ceniza del altar y extenderás sobre él un paño de púrpura y pondrás sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderás sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrás además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuanto haya de mudarse en el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat, o sea, los demás levitas, los hijos de Coat, ya sabemos que el orden es Gersón, Coat y Merari. Pero en este caso a Coat le tocó, porque otra vez volvemos a ver la perfección de Dios, porque Dios conoce a cada persona, desde antes de la creación del mundo, nos conoce a todos. Entonces por eso el plan de Dios es perfecto, porque pues, de Él no se esconde ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Entonces el plan de Dios es en base a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Todo es en base a eso. Porque Él conoce todas las cosas y conoce la vida de cada persona, así como veamos que nuestros cabellos están contados. Él conoce la vida de cada persona, segundo a segundo hasta que muere. Conoce todo, no hay nada escondido de Él. Entonces es donde vemos la diferencia de nuestros pensamientos y la diferencia de nuestros caminos con los pensamientos y con los caminos de Dios. Así como está lejos el oriente del occidente, así está. Y así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, pero para eso necesitamos meditar en que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que donde quiera está, todos los días de nuestra vida, en todo momento. No hay un momento en que Dios se diga, pues, de una pestañita, ¿verdad? Porque tanto tiempo viendo a los hombres y ya me cansé, ¿no? No, nunca se va a cansar. Él siempre va a estar así. Entonces, no lo analices siempre hasta el último. Dios es el oyente secreto de todas nuestras conversaciones. Aunque no lo creamos, ¿verdad? Así es exactamente. Dios conoce nuestra vida. Y eso nos puede quedar claro para ir entendiendo el propósito de Dios para nosotros. Conoce nuestra vida segundo a segundo. No hay un segundo de nuestra vida. Por eso precisamente el Espíritu Santo nos redarguye. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Por eso, porque Él sí sabe qué necesitamos, ¿verdad? Dice hay una parte que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Él intercede, porque no sabemos si estamos pidiendo como conviene, pero Él sí sabe. Él dice, lo que quiere es esto, lo que está pidiendo su corazón, siente esto, su mente piensa esto. Y cuando nuestra petición es genuina, inmediatamente llega ante la presencia de Dios, aprobada. Pero cuando pedimos para nuestros deleites, nuestros disfrutes terrenales, entonces dice Dios, pues espérense, esa contéstasela de otra forma, ¿verdad? Entonces así es. Entonces dice que, pero acá, dice, cuando haya de mudarse el campamento, bueno, cuando acabe en el verso 15, Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. No se valía tocar. Allí es lo que nosotros vemos la diferencia de lo que nosotros hoy somos en Cristo, ya cuando el misterio de la redención fue revelado para la humanidad. Porque nosotros sabemos que para ellos
para el pueblo de Israel había muchísimos misterios que no eran revelados. Entendemos que no deja de estar ahí la misma gracia, la misma paciencia de Dios para ellos, pero como eran otros tiempos, de otro tipo de confusión, de mucho menos habitantes en el mundo, eran otro tipo de revelación. Y porque era el tiempo del pueblo de Israel y hoy es el tiempo de la iglesia. Entonces vemos que dice, serán, ¿dónde estábamos? En el versículo 15, cuando acaben Aarón y los hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Esto serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Y qué cargaban? El tabernáculo de reunión. ¿Y nosotros hoy qué cargamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes son el tabernáculo de reunión. Ustedes son el templo, nosotros somos el templo. Y nosotros vamos cargando, llevamos esa carga a través de toda nuestra trayectoria, a través de toda nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que dar cuenta de que tenemos que respetarlo, obedecerle, seguir sus enseñanzas, entender cuando nos está redarguyendo, porque está en nosotros, está con nosotros. Y tenemos que poner mucha atención, así como tenían los coatitas que poner mucha atención, nosotros también debemos de poner mucha atención a la palabra de Dios, a obedecer, a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, no nuestros intereses, no nuestra sabiduría terrenal, no lo que nosotros anhelamos, porque anhelo mucho esto, no, lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice, lo que el Espíritu Santo nos diga. ¿Cómo nos va a hablar el Espíritu Santo cuando seamos dóciles? Cuando seamos como es el barro en las manos del alfarero, que nos dejemos mover, moldear, aconsejar. Entonces es cuando vamos a escuchar, a oír la voz de Dios. Y es cuando vamos a sentir el placer, el gozo de conocer a Cristo como nuestro Salvador continuamente. Pero pues esta es la guerra, esta es la lucha del creyente. Dice en el 16, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, a cargo de todo el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. El supervisor, en este caso, es Eleazar. Eleazar tiene mucha historia, eso lo vamos a ir viendo aquí en todo el camino. Y habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, y esto, ya con esto vamos a terminar. No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y les pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Aarón y sus dos hijos van a venir, y ya cuando esté todo preparado, mira, tú vas a agarrar, ustedes van a turnarse con el arca. No eran 2 personas, no eran 4 personas, era un grupo grande para llevar el arca, porque el arca no se llevaba, y eso lo vamos a ver también en el capítulo que sigue, como está claro, el arca no se llevaba en carreta. Es más, todo lo que transportaban los coatitas, eso era trabajo personal manual. No, el arca tenía sus varas. Entonces no sé cuántos hombres cabrían atrás o adelante, porque era pesadito. Entonces esos se iban a cansar en una trayectoria del camino, se iban a cansar en 1 hora, no sé. Y tenía que haber relevo. Entonces era un grupo que iba llevando el arca del pacto. Y cada cosa era así. Eran muchos los coatitas, era una tribu completa de 22 personas, pero en este caso vamos a ver que nada más 8,000, al final lo vamos a ver,
8,000 eran los que estaban en el servicio del traslado. Entonces, esos 8,000 estaban, cada uno los acomodaba Aarón. Miren, aquí fórmense 100, estos van a llevar el arca del pacto. Pónganse en fila, cuando acaben, cuando se cansen los primeros, entran, y esos se van para atrás. Vamos a pensar. Y luego los que quedan adelante, ahora le agarran él, y cuando estos acaben, estos se van para atrás. Pienso que esa era la forma, porque a veces eran trayectorias de días, de caminar. Entonces, ellos tenían, pero dicen, miren, le dijo a Aarón y a sus hijos, ustedes tienen que cuidar de que los coatitas, sus hermanos mismos, que no son sacerdotes, no mueran por causa de ustedes. El trabajo de ustedes es importantísimo. Tienen que cubrir muy bien todo el arca, así como les estoy diciendo, así lo tienen que cubrir. Que no se vea nada, que no se pueda tocar nada. Entonces ellos tenían ese trabajo. Y si Dios quiere, pues ya la semana que entra, ya vamos a ver las razones, ¿verdad? Porque todavía aquí hay algo que decir de este capítulo, porque nos faltan Gersón y Merari, ¿verdad? Todavía, esta es la tribu de los coatitas. Bueno, Dios les bendiga. El texto va a ser, ¿dónde lo anoté? Bueno, ahorita se los doy, ahorita se los doy. Puede pasar la hermana Pati. Dios les bendiga.